Agua, desde siempre un bien vinculado al desarrollo, al futuro, a la vida. Valencia, 135 kilómetros cuadrados de extensión, más de 800.000 habitantes en la ciudad y cerca de 1,5 millones en toda su área metropolitana. Tercera ciudad de España por número de personas. Acciona Agua está presente en Valencia desde el año 2007, gestionando el servicio de explotación, limpieza y conservación del sistema municipal de saneamiento de la ciudad de Valencia. Bajo nuestra responsabilidad está la gestión y el correcto funcionamiento de la red de saneamiento y de todas las instalaciones asociadas, como son las estaciones de bombeo de aguas residuales y pluviales, las estaciones depuradoras de aguas residuales, los bombeos de pasos inferiores, las compuertas de derivación, entre otras. La red en cifras. La red de saneamiento de Valencia abarca una extensión de 4.531,61 hectáreas, una superficie que equivale aproximadamente a 4.500 estadios de fútbol. La red de alcantarillado de aguas pluviales y residuales de Valencia tiene una longitud de más de 1 millón de metros lineales, de los cuales más de 2/3 no son visitables. En toda la red hay contabilizados más de 71.000 invernales y sumideros y cerca de 55.000 pozos de registro. Valencia dispone de 5 estaciones depuradoras de aguas residuales, 29 estaciones de bombeo, 2 depósitos de tormentas y 23 pasos inferiores de vehículos. Todas estas instalaciones están gestionadas por Acciona Agua. Estaciones de bombeo. De las 33 estaciones de bombeo, 8 se encuentran dentro del núcleo urbano. Son las grandes impulsiones del Emisario de Vera, Malvarrosa, Doctor Lluc, Nazaret, Cantarranas, Ibiza, Gascó Liag y Marcos Sopena. Esta última estación es la de mayor capacidad de evacuación, con un caudal máximo de impulsión de 17,03 metros cúbicos por segundo. Las 21 restantes estaciones de bombeo están distribuidas en diferentes pedanías alrededor de la ciudad de Valencia. Algunas de las de mayor envergadura son las estaciones de bombeo en la zona de la Albufera, Gola Puchol izquierda, Gola Puchol derecha y Gola Perellonet, con una capacidad de 15,6 metros por segundo cada una de ellas. Del resto, cabe destacar las de Cano de la Molinera, Pedanía Saler, Rotonda Saler, Emisario Saler, las 4 estaciones de bombeo situadas en la pedanía de Perellonet y las 2 de la pedanía del Palmar. La práctica totalidad de las instalaciones de bombeo disponen de un sistema de tratamiento como este, que permite mejorar la calidad de las aguas antes de su llegada a las estaciones depuradoras. Las 29 estaciones de bombeo del sistema de saneamiento de la ciudad de Valencia evacúan un volumen anual de aguas residuales y pluviales de más de 150 millones de metros cúbicos.